Ahora el cardenal Marc Ouellet presentará a los elegidos para el episcopado. Beatísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Católica pide que sean ordenados obispos los presbíteros. Georgium Genswein et Nicolaum Enricum Mariam Dionisium Tevenen ad onus episcopatus ordines. Libentissime, cari fratelli e sorelle, per la Chiesa credente ed orante, i magi d'Oriente, che sotto la guida della stella hanno trovato la via verso i precipi di Betlemme, sono solo l'inizio di una grande processione che pervade la storia. Para la Iglesia creyente y orante, los magos de Oriente que bajo la guía de la estrella encontraron el camino hacia el pesebre de Belén son el comienzo de una gran procesión que recorre la historia. Por eso, la liturgia lee el Evangelio que habla del camino de los magos junto con las espléndidas visiones proféticas de Isaías 60 y del Salmo 72, que ilustran con imágenes audaces la peregrinación de los pueblos hacia Jerusalén. Personificano i poveri di Israele e in genere le anime umili che interiormente vivono molto vicino a Gesù. Al igual que los pastores que como primeros huéspedes del niño recién nacido que yace en el pesebre son la personificación de los pobres de Israel y en general de las almas humildes que viven interiormente muy cerca de Jesús, así también los hombres que vienen de Oriente personifican al mundo de los pueblos, la iglesia de los gentiles, los hombres que a través de los siglos se dirigen al niño de Belén, honran en él al Hijo de Dios y se postran ante él. E se guardiamo il fatto che fin da quell'inizio uomini di ogni provenienza, di tutti i continenti, di tutte le diverse culture. La Iglesia llama a esta fiesta Epifanía, la aparición del Divino. Si nos fijamos en el hecho de que desde aquel comienzo hombres de toda proveniencia, de todos los continentes, de todas las culturas y modos de pensar y de vivir, se han puesto y se ponen en camino hacia Cristo, podemos decir verdaderamente que esta peregrinación y este encuentro con Dios en la figura del niño es una epifanía de la bondad de Dios y de su amor por los hombres. Seguendo una tradizione iniziata dal Beato Papa Giovanni Paolo II, celebriamo la festa dell'Epifania anche quale giorno dell'ordinazione episcopale per 4 sacerdoti. Siguiendo una tradición iniciada por el Beato Papa Juan Pablo II, celebramos también en el día de la fiesta de la Epifanía la ordenación episcopal de 4 sacerdotes que a partir de ahora colaborarán en diferentes funciones con el ministerio del Papa al servicio de la unidad de la única Iglesia de Cristo en la pluralidad de las iglesias particulares.
El nexo entre esta ordenación episcopal y el tema de la peregrinación de los pueblos hacia Jesucristo es evidente. La misma misión del obispo no es sólo la de caminar en esta peregrinación junto a los demás, sino la de preceder e indicar el camino. En esta liturgia quisiera además reflexionar con vosotros sobre una cuestión más concreta. Basándonos en la historia narrada por Mateo, podemos hacernos una cierta idea sobre qué clase de hombres serán aquellos que a consecuencia del signo de la estrella se pusieron en camino para encontrar a aquel rey que iba a fundar no solo para Israel, sino para toda la humanidad una nueva especie de realeza. Así pues, ¿qué clase de hombres serán? Y nos preguntamos también si a partir de ellos, a pesar de la diferencia de los tiempos y los encargos, se pueden entrever algo de lo que significa ser obispo y de cómo ha de cumplir su misión. Uomini spinti dalla ricerca inquieta di Dio e della salvezza del mondo, uomini in attesa, che non si accontentavano del loro reddito assicurato e della loro posizione sociale. Los hombres que entonces partieron hacia lo desconocido eran en cualquier caso hombres de corazón inquieto, hombres movidos por la búsqueda inquieta de Dios y de la salvación del mundo, hombres que esperaban, que no se conformaban con sus rentas seguras y quizás una alta posición social. Buscaban la realidad más grande. Tal vez eran hombres doctos que tenían un gran conocimiento de los astros y probablemente disponían también de una formación filosófica. Pero no solo querían saber muchas cosas, querían saber sobre todo lo que es esencial, querían saber cómo se puede llegar a ser persona humana. Siamo sicuri di noi e come noi possiamo incontrarlo. E volevano non soltanto sapere, volevano riconoscere la Por esto verità. querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es, si Él se preocupa de nosotros y cómo podemos encontrarlo. No querían solamente saber, querían reconocer la verdad sobre nosotros, sobre Dios y el mundo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y en definitiva estaban en camino hacia Él, eran buscadores de Dios. Ma con ciò giungiamo alla domanda come deve essere un uomo a cui si impongono le mani per ordinazione episcopale nella Chiesa di Gesù Cristo. Y con eso llegamos a la cuestión, ¿cómo debe ser un hombre al que se le impone las manos por la ordenación episcopal en la Iglesia de Jesucristo? Podemos decir, debe ser sobre todo un hombre cuyo interés esté orientado a Dios, porque sólo así se interesa también verdaderamente por los hombres. Podemos decirlo también al revés, un obispo debe ser un hombre al que le importan los hombres, que se siente tocado por las vicisitudes de los hombres. Se per lui l'inquietudine verso Dio è diventata un'inquietudine per la sua creatura. Debe ser un hombre para los demás, pero solo lo será verdaderamente si es un hombre conquistado por Dios, si la inquietud por Dios se ha transformado en él en una inquietud por su criatura, el hombre. Como los magos de Oriente, un obispo tampoco ha de ser uno que realiza su trabajo y no quiere nada más. No ha de estar poseído de la inquietud de Dios por los hombres. Debe, por así decir, pensar y sentir junto con Dios. No es el hombre el único que tiene en sí la inquietud constitutiva por Dios, sino que esa inquietud es una participación en la inquietud de Dios por nosotros. Cercandomi ti sedesti stanco. Puesto que Dios está inquieto con la relación a nosotros, Él nos sigue hasta el pesebre, hasta la cruz. Buscándome,
te sentaste cansado, me has redimido con el suplicio de la cruz, que tanto esfuerzo no sea en vano. Así reza la Iglesia en el Dies Irae, la inquietud del hombre hacia Dios, y a partir de ella la inquietud de Dios hacia el hombre no debe dejar tranquilo al obispo. A esto nos referimos cuando decimos que el obispo ha de ser sobre todo un hombre de fe, porque la fe no es más que estar interiormente tocados por Dios, una condición que nos lleva por la vida de la vida. La fe nos introduce en un estado en el que la inquietud de Dios se apodera de nosotros y nos convierte en peregrinos que están interiormente en camino hacia el verdadero Rey del mundo y su promesa de justicia, verdad y amor. En esta peregrinación, el obispo debe ir delante, debe ser el que indica a los hombres el camino hacia la fe, la esperanza y el amor. Sant'Agostino ha detto una volta che la preghiera, in ultima analisi, non sarebbe altro che l'attualizzazione e la radicalizzazione del nostro desiderio di Dio. La peregrinación interior de la fe hacia Dios se realiza sobre todo en la oración. San Agustín dijo una vez que la oración, en último término, no sería más que la actualización y la radicalización de nuestro deseo de Dios. En lugar de la palabra deseo, podríamos poner también la palabra inquietud y decir que la oración quiere arrancarnos de nuestra falsa comodidad, del estar encerrados en las realidades materiales, visibles, y transmitirnos la inquietud por Dios, haciéndonos precisamente así abiertos e inquietos unos hacia otros. La sua anima deve essere largamente aperta verso Dio. El obispo como peregrino de Dios ha de ser sobre todo un hombre que reza, ha de vivir en un permanente contacto interior con Dios. Su alma ha de estar completamente abierta a Dios, ha de llevar a Dios sus dificultades y las de los demás, así como sus alegrías y las de los otros, y así a su modo establecer el contacto entre Dios y el mundo en la comunión con Cristo, para que la luz de Cristo resplandezca en el mundo. Toni ama i Magi di Oriente. Questi erano anche e soprattutto uomini che avevano coraggio, il coraggio e l'umiltà della fede. Volvamos a los magos de Oriente. Ellos eran también y sobre todo los hombres que tenían valor, el valor y la humildad de la fe. Se necesitaba tener valentía para recibir el signo de la estrella como una orden de partir, para salir hacia lo desconocido, lo incierto, por los caminos llenos de multitud, peligros al acecho. Podemos imaginarlos las burlas que suscitó la decisión de estos hombres, la irrisión de los realistas que no podían sino burlarse de las fantasías de estos hombres. Ma per questi uomini toccati interiormente da Dio, la via secondo le El indicazioni que partía apoyándose en promesas tan inciertas, arriesgándolo todo, solo podía parecer como alguien ridículo. Pero para estos hombres tocados interiormente por Dios, el camino acorde con las indicaciones divinas era más importante que la opinión de la gente. La búsqueda de la vida era para ellos más importante. La búsqueda de la verdad era para ellos más importante que las burlas del mundo, aparentemente inteligente. si troverà ripetutamente in conflitto con l'intelligenza dominante di coloro che si attengono a ciò. ¿Cómo no pensar ante una situación semejante en la misión de un obispo en nuestro tiempo? La humildad de la fe, del creer, junto con la fe de la Iglesia de todos los tiempos, se encontrará siempre en conflicto con la inteligencia dominante de los que se atienen a lo que en apariencia es seguro. Quien vive y anuncia la fe de la Iglesia en muchos puntos no está de acuerdo con las opiniones dominantes precisamente también en nuestro tiempo. El agnosticismo, ampliamente imperante hoy, tiene sus dogmas y es extremadamente intolerante frente a todo lo que lo pone en tela de juicio
y cuestiona sus criterios. Por eso el valor de contradecir las orientaciones dominantes es hoy especialmente acuciante para un obispo. Él ha de ser valeroso. Ese valor y fortaleza no consiste en golpear con violencia, en la agresividad, sino en el dejarse golpear y enfrentarse a los criterios de las opiniones dominantes. A los que el Señor manda como corderos en medio de lobos se les requiere inevitablemente que tengan el valor de permanecer firme con la verdad. Quien teme al Señor no tiene miedo de nada, dice el eclesiástico. El temor de Dios libera del temor de los hombres, hace libres. In questo contesto mi viene in mente un episodio dell'inizio del cristianesimo. En este contexto, recuerdo un episodio de los comienzos del cristianismo que San Lucas narra en los Hechos de los Apóstoles. Luego del discurso de Gamaliel, que desaconsejaba la violencia contra la comunidad naciente de los creyentes en Jesús, el Sanedrín llamó a los apóstoles y los mandó azotar. Después les prohibió predicar en nombre de Jesús y los pusieron en libertad. San Luca continua, essi allora se ne andarono via dal Sinedrio, lieti di essere stati giudicati degni di subire oltraggi per il nome. Lucas continúa, los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Ningún día dejaba de enseñar, anunciando el Evangelio de Jesucristo. También los sucesores de los apóstoles se han de esperar de ser constantemente golpeados de manera moderna si no cesan de anunciar de forma audible y de comprensible el Evangelio de Jesucristo. Y entonces podrán estar alegres de haber sido juzgados dignos de sufrir ultrajes por él. In questo senso ottenerne l'approvazione. Naturalmente, como los apóstoles, queremos convencer a las personas y en este sentido alcanzar la aprobación. Lógicamente, no provocamos, sino todo lo contrario. Invitamos a todos a entrar en el gozo de la verdad que muestra el camino. La aprobación de las opiniones dominantes no es el criterio al que nos sometemos. El criterio es Él mismo, el Señor. Si defendemos su causa, conquistaremos siempre, gracias a Dios, personas para el camino del Evangelio. Pero seremos también inevitablemente golpeados por aquellos que con su vida están en contraste con el Evangelio, y entonces daremos gracias por ser juzgados dignos de participar en la pasión de Cristo. I Magi hanno seguito la stella e così sono giunti fino a Gesù, alla grande luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. Come pellegrini della fede i Magi sono diventati egli stessi stelle che brillano nel cielo della storia e ci indicano la strada. I santi sono le vere Los magos siguieron la estrella y así llegaron hasta Jesús, a la gran luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Como peregrinos de la fe, los magos mismos se han convertido en estrellas que brillan en el cielo de la historia y nos muestran el camino. Verdaderas constelaciones de este mundo y nos guían. San Pablo, en la carta a los Filipenses, dijo a sus fieles que deben brillar como lumbreras del mundo. Se vivrete con Cristo, a Lui nuovamente legati nel sacramento, allora anche voi sarete sapienti. Sarete astri che precedono gli uomini e indicano loro la via giusta della vita. In quest'ora noi tutti qui Amigos, tiene que ver sobre todo con vosotros, que en este momento serán ordenados obispos de la Iglesia de Jesucristo. Si viven con Cristo nuevamente vinculados a Él por el sacramento, entonces también vosotros llegaréis a ser sabios. Entonces seréis astros que preceden a los hombres, que les indican el camino recto de la vida. Preghiamo Maria, che ha mostrato ai Magi il nuovo Re del mondo.
affinché ella, quale madre amorevole, mostri Gesù Cristo anche a voi e vi aiuti ad essere indicatore della strada che porta a Lui. Amén. En este momento todos aquí oramos por vosotros para que el Señor os colme con la luz de la fe y del amor, para que aquella inquietud de Dios por el hombre os toque, para que todos experimenten su cercanía y reciban el don de su gloria. Oramos por vosotros, para que el Señor os done siempre la valentía y la humildad de la fe. Oramos a María, que ha mostrado a los magos al nuevo Rey del mundo, para que ella, como Madre amorosa, muestre también a vosotros a Jesucristo y os ayude a ser indicadores del camino que conduce a Él. En la solemnidad de la Epifanía del Señor, 6 de enero de 2013, en la Santa Misa celebrada por el Santo Padre Benedicto XVI con rito de ordenaciones episcopales. El Santo Padre ha actualizado la palabra de Dios proclamada en esta liturgia de la palabra, relacionando a estos hombres que son llamados en el Evangelio los magos de Oriente. ¿Quiénes eran estos hombres? Con el episcopado, con los obispos, con el obispo, frente a estos elegidos para la ordenación episcopal.